de inercia, pero me parece que solo en figuras 3D. Bueno, al menos solo lo he hecho en ¿cómo se llama? Bueno, en piezas muy, muy grandes de figuras 3D. No, se puede en piezas pequeñas, ¿vale? No sé a qué te refieres con grandes. Lo que sí es que tienen que ser 3D. Y bueno, a lo mejor lo que les haya pasado a ustedes es que cuando ustedes utilizan SolidWorks y le piden alguna propiedad, tal vez la propiedad les da 0.00 y piensan que no tiene nada. Pero esto tiene que ver un poco más con lo que es la precisión y el tipo de dato numérico que le están pidiendo al software. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes hagan un cálculo, pues tienen que saber leerlo en SolidWorks. En SolidWorks tiene, por ejemplo, momento de inercia I es igual a, y luego tiene un numerito enfrente de la I, no sé, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 5, y luego eso multiplica a una matriz. Y en esa matriz ustedes tienen que identificar pues cuáles son los momentos que corresponden. Por ejemplo, si vienen en forma de matriz, el primer elemento es IXX, el segundo elemento sería IXY, el tercer elemento sería IXZ. Dependiendo de si está alineado o no con sus ejes coordenados, algunos de estos valores sí serán ceros. Luego viene IYX, IYY, IYZ, IZX, IZY, IZZ, que son los momentos de inercia en 3D. Ahora, si su pieza está alineada con los ejes, o bien si revisan la propiedad que dice momentos de inercia principales, pues ahí verán que solamente la línea diagonal principal tiene valores distintos de 0. Entonces hay que saberle leer ahí lo que son los momentos de inercia, hay que saber leer dónde está el centroide y distinguir cuando están leyendo el momento de inercia respecto al sistema coordenado o cuando están leyendo el momento de inercia centroidal. Sí, son cosas que hay que ir verificando. Pero ustedes podrían incluso pues buscar algún ejemplo, no sé, en internet, ¿verdad? Y ahí revisar pues de qué se trata todo esto, ¿no? Pero si yo les digo, o bueno, si repasamos entre todos que hay métodos analíticos, que hay métodos pues computacionales, como es el caso del modelado, o que hay métodos experimentales, pues lo que les corresponde es buscar acerca de eso, ¿verdad? Ya si de lo que encontraron no le entienden o no saben bien cómo se aplica, pues ahí ya me preguntan a mí. Entonces, momento de inercia, SolidWorks. Vean, ahí está la búsqueda. Y aquí vienen pues los videos, tutoriales, cómo encontrar centros de masa, cómo encontrar momentos de inercia. Viene la ayuda oficial de SolidWorks. ¿Sale? Entonces, pues no es difícil buscarle. Y como les comentaba, si ustedes tuvieran alguna duda, pues ya me podrían preguntar a mí. Por cierto, si van a usar SolidWorks, no olviden asignarle un material a lo que estén modelando, ¿sale? Porque si no le asignan material, pues quién sabe a qué le están calculando el momento de inercia.
pero más o menos aquí vienen lo que son los ejes principales, y si se fijan aquí vienen los momentos de inercia. A veces estos momentos de inercia les dan datos que ustedes piensen que son incorrectos por la falta de precisión. Si necesitan más precisión, auméntenle el número de decimales a SolidWorks. Ya saben, en documentos o documentación, ¿verdad? Ahí se van a la precisión y cambian los números de decimales. ¿Cómo ven? Muy bien. Entonces, ¿ya listos ahora sí para que continuemos con esto? Sí, profe. Bueno, entonces les comentaba que el ejemplo del libro tiene unos diagramas de cuerpo libre que a mí no me gustan mucho porque lo hace de forma 100% vectorial. Es decir, la distancia del centroide al punto es un vector, la fuerza es otro vector y bueno, en sí todo esto es correcto. ¿Sale? Si se fijan, los vectores de posición salen todos del origen de mi sistema coordenado. En este caso, el sistema coordenado para este eslabón está en su centroide. Y como les decía, todos los vectores salen hacia acá. Aquí están las fuerzas. Pero lo que no me gusta es que esto queda pues un poquito para personas ya más avanzadas que entienden que, por ejemplo, esta fuerza 3,2 es una fuerza en X más una fuerza en Y, que comprenden cómo se define este vector R por su posición y su ángulo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que le falta son precisamente esas definiciones de los vectores. Y por eso, a lo mejor a ustedes se les hace un poco complicado verificar aquí los signos de estas ecuaciones. Cuándo son signos menos y cuándo son signos más. O no sé si solo yo tenga ese problema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía, en el libro ustedes pueden verificar estas figuras y estas ecuaciones. Están sacadas tal cual del libro. Entonces, tenemos que el primer paso es hacer los diagramas de cuerpo libre y calcular sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos alrededor del centroide. Si ustedes se fijan en esto, me preguntarán, oiga, ¿y por qué tiene que ser alrededor del centro de masa? Bueno, pues porque recuerden que en un cuerpo rígido cualquiera, cuando yo tengo una serie de fuerzas actuando sobre él, esto repercute finalmente en el movimiento de este cuerpo rígido, un movimiento resultante, y en donde nos interesa casi siempre verificar con qué velocidad o con qué aceleración se está moviendo, pues generalmente es el centro de masa, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo le apliqué tantas fuerzas a este objeto y finalmente el objeto se está yendo en esa dirección. Y además el objeto podría estar girando. Imagínense, por ejemplo, cuando avientan una piedra o un balón de fútbol americano, que al aventarlo puede ir girando mientras se va desplazando en el espacio. Entonces, tomamos el centro de masa
para que sea la base del movimiento, porque si yo tomara un punto cualquiera, digamos por acá, a lo mejor este punto me engañaría, porque por el movimiento del cuerpo total hacia allá tiene una cierta velocidad, pero por el giro alrededor de sí mismo tiene una velocidad hacia acá. Y entonces si yo midiera a partir de este punto, pues la velocidad sería distinta de la del desplazamiento del cuerpo total, ¿verdad? Por eso mismo, mejor tomamos el centro de masa y a partir de ahí un movimiento resultante y una rotación resultante. ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces, como les comentaba, de cada cuerpo hay que hacer este tipo de análisis y hay que tener en cuenta que no nos equivoquemos en los signos. Lo hacemos con el cuerpo 2, luego lo hacemos con el cuerpo 3, luego se hace con el cuerpo 4. Como les decía, el cuerpo 1 también lo puedo analizar si me interesaran las reacciones en los apoyos, pero si no, pues lo puedo prescindir. De todas formas, las reacciones de cierta manera, ya están consideradas. Porque si ustedes se fijan, aquí hay una fuerza 1,4, por ejemplo, que es la fuerza del piso o de la corredera sobre el bloque. Y entonces, pues realmente sí estoy calculando las reacciones, ¿verdad? Bien, también les comentaba que no debemos olvidarnos de otras fuerzas que puede haber por ahí, como puede ser la fuerza de fricción. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí una fuerza horizontal aquí sobre este objeto, ¿verdad? Que es mu por la normal, donde la normal pues es F1,4y. Ahora, ¿qué hacemos después de hacer todo este análisis? Si se fijan, tengo esta barra, 3 ecuaciones, esta barra, otras 3 ecuaciones, esta barra, otras 3 ecuaciones. Bueno, pues lo que hay que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Por cierto, esta es una ecuación extra. Para resolver el sistema de ecuaciones, las vamos a poner en forma matricial con la finalidad de que puedan ser resueltas por la computadora. Entonces, si ustedes verifican toda esta primera línea y este vector, hacen lo que es la ecuación 1. Si se fijan, aquí dice F12x más F32x igual a masa 2 por aceleración del centro de masa 2. Y si nos vamos hacia acá, verán ustedes que precisamente es lo que dice aquí. Y así con todas las ecuaciones. Entonces, tenemos aquí las fuerzas internas o fuerzas de reacción, ¿verdad? Tenemos F12x, F12y, F32x, F32y, F43x, F43y. ¿Sí? Todas estas son fuerzas internas o fuerzas de reacción. Pero ¿qué pasa con este torque? Esta no es una fuerza interna. Esta es una fuerza aplicada. ¿Quién aplica esta fuerza? El torque. ¿Quién aplica el torque aquí?
¿Quién mueve los mecanismos? ¿No sería tal vez una propia persona o otra parte del mecanismo que no vemos allí? Ajá. En su caso, por ejemplo, ¿cuáles proyectos tienen ustedes? La mecedora. ¿La mezcladora de pintura? No, mecedora. La mecedora. ¿Cómo piensan mover ustedes esa mecedora? Tenemos un tren de engranes conectado a un eslabonamiento que hicimos, y la idea es que un motor a unas revoluciones que mueve un engrane a unas revoluciones específicas, a través del engrane pues transmite esa velocidad específica, bueno, esa velocidad que va a ir cambiándose en unos engranes hasta el eslabonamiento, donde una diada motriz estará conectada a uno de los engranes, y así hace mover el mecanismo. Muy bien. Entonces, en su caso, ¿quién proporcionaría este torque de movimiento rotacional? El motor. El motor, ¿verdad? O bien la salida de los engranes, que a su vez fueron movidos por el motor. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos fuerzas externas aplicadas. En este caso tenemos el torque. Este torque es aplicado por su motor. Ahora, también tenemos esta fuerza de acá, esta fuerza Fp. Es una fuerza externa. ¿Quién está aplicando esa fuerza externa? En este caso, esta fuerza externa podríamos decir que es la carga. ¿Sale? Aunque todo depende de este mecanismo para que lo usamos. Recuerdan que alguna vez les dije que la entrada de movimiento aquí y la salida acá corresponde, por ejemplo, a una máquina, no sé, una máquina cortadora, ¿sí? O a un troquel. Yo tengo aquí la fuerza de empuje, ¿verdad? En el torque. Estoy dándole hacia adelante y hacia atrás, pero aquí hay una oposición. En el caso de un troquel, ¿quién se opone al movimiento? La fricción. La fricción, ¿quién más? Troquel. ¿Qué les suena un troquel? ¿No los conocen? No, profe, la verdad no los había escuchado antes. No, bueno, pues ahí lo buscan. Pero sí conocen unas máquinas que utilizan para cortar material, unas ceguetas que se mueven así con este tipo de mecanismos, ¿no las han visto? ¿No? ¿Tampoco? Sí. Bueno, en esos casos verán que aquí es donde está la fuerza de oposición, en el eslabón 4. En este caso la cegueta enfrenta una carga que es precisamente el material que se opone a ser cortado, ¿no? Entonces vamos a tener fuerzas de entrada, en este caso la del motor, y fuerzas de salida, en este caso Fp, que son las cargas a vencer o donde vamos a aplicar el trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea la entrada y cuál la salida, una será dato y la otra será una incógnita. En este caso, el torque es una incógnita y por eso está de este lado. Y la fuerza Fp es un dato, por eso está del lado de los parámetros. Sí, ustedes tienen que ver qué conocen y qué no conocen. Lo que no conocen va del lado de las variables, de las incógnitas. Y lo que podemos conocer va del lado de los parámetros de este lado. Por eso es importante que ustedes conozcan las masas y que conozcan los momentos de inercia. Si se fijan, esto está en función de masas y de momentos de inercia. También, ¿qué necesitamos conocer? Ustedes lo pueden ver aquí. Además de la masa 2, ¿qué necesito conocer?
Primer línea, además de la masa 2, ¿qué necesito conocer? La aceleración G2X. Bueno, sí les había comentado que si ustedes nombran las cosas mal, no les ayuda mucho en esto, ¿verdad? No se llama G2X, se llama aceleración del centro de masa 2 en la dirección X, ¿verdad? Traten ustedes de ir asociando que esto es del centro de masa, ¿sale? No digan nada más G porque como que es una barrera. Bueno, entonces necesitamos las aceleraciones de ciertos puntos. En este caso necesito la aceleración del centro de masa. Necesito el momento de inercia calculado en el centro de masa, etc. Bueno, ahora, ustedes en la primera unidad ya vieron cómo se realiza el cálculo de velocidades y el cálculo de aceleraciones. Entonces, ¿recuerdan más o menos cómo son las ecuaciones para resolver la aceleración en un mecanismo? ¿Sí se acuerdan de esas ecuaciones? No digo que se las sepan de memoria, pero sí las recuerdan. Sí recuerdan que calculamos sistemas de ecuaciones para resolver para la aceleración del centro de masa o la aceleración del punto A, la aceleración del punto B. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí. Bueno, ¿qué tan fácil era resolver esas ecuaciones? Pues relativamente fácil. Bueno, relativamente. Era laborioso, más que nada. Lo que sí es que usamos varios métodos para encontrar velocidades y aceleraciones. Velocidades y aceleraciones por método analítico, por método gráfico, y también les dejé por ahí unos apuntes de un método numérico. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que saber calcular esas velocidades y aceleraciones porque aquí las vamos a necesitar. Entonces, este se convierte en un problema un poquito más grande porque ¿quién provoca el movimiento? Las fuerzas. Y entonces, cuando yo aplico la fuerza, aparecen las velocidades y las aceleraciones. Pero a su vez necesito velocidades y aceleraciones para calcular la fuerza. Entonces, ¿sí se fijan cuál es la dificultad aquí? ¿Sí me escucharon? Sí, profe, pero estoy pensando la respuesta. Ah, bueno. Entonces, hasta aquí de este método, ¿se entiende lo que hay que hacer? Parece que sí. Sí, sí, profe. Bueno, diagramas de cuerpo libre, sumatorias de fuerzas y de momentos. Les repito, no es lo mismo verlo que hacerlo, ¿sale? Me gustaría mucho que ustedes repitan este ejemplo sin ver el de la presentación, que lo hagan de la manera que ustedes saben hacer diagramas, etcétera, y que lleguen a un sistema de ecuaciones similar a este. No les va a dar exactamente igual, porque cuando nosotros lo hacemos por nuestra cuenta,
ponemos las fuerzas en otras direcciones que a lo mejor no son las que usó el libro, ¿sale? Igual hay que saber cuando calculamos sumatorias de momentos, cuando es positivo, cuando es negativo, cosas así, ¿no? Entonces, hay que saber hacer esto. No solamente piensen que se le entendió por ver la diapositiva. Realícenlo, por favor. Entonces, les decía, yo necesito conocer aceleraciones y velocidades. En el caso del método de trabajo o de trabajo virtual, necesito velocidades. Así que no olvidemos las ecuaciones de la cinemática. Si ustedes recuerdan, de las ecuaciones de cinemática obteníamos relaciones entre algunas variables de entrada y de salida. Por ejemplo, aquí sabemos que θ2 es la variable de entrada, que θ3 es la variable de salida, o que el movimiento del bloque también es una característica de salida, ¿no? En este caso, la velocidad del bloque va a ir dada por la distancia d que se mueve con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, aquí vienen, también esto lo saqué del libro. Ustedes tienen expresiones que nosotros obtuvimos en clase por nuestra cuenta, y aquí están las que usa el libro para este ejemplo y para esta figura en particular, ¿verdad? Entonces pueden ver cómo se calculan las variables de salida, θ3 y d. Al derivar estas, obtenemos la velocidad angular omega 3 y la velocidad lineal de punto. Al volverlos a derivar, obtenemos la aceleración angular alfa 3 y la aceleración lineal de 2 puntos. Y recuerdan que nosotros con esto ya dábamos por terminado lo que es el problema cinemático, que es la relación entre la entrada y la salida. ¿Sí, más o menos? ¿Lo llevamos bien? Sí, profe. Bueno, sin embargo, tener alfa 3 o tener d 2 puntos no es realmente ni la velocidad ni la aceleración de los puntos o de los centros de masa, ¿sale? Yo necesito, en esta ocasión, si se fijan, necesito la aceleración del centro de masa 2, necesito la aceleración del centro de masa 3, necesito las aceleraciones angulares de los cuerpos 2 y 3 y necesito la aceleración del punto 4. En este método y para este necesito esos datos. Esto que tengo aquí no me ayuda mucho. Es decir, sí tengo alfa 3 y alfa 2 se supone que es una variable conocida. Porque recuerden, si yo controlo el motor, también controlo su aceleración. ¿Sale? Entonces, alfa 2 sí lo conozco y alfa 3 lo encuentro de esta ecuación. Como quiera, esos ya los tengo para usarlos aquí. Pero, ¿qué pasa con la aceleración del centro de masa 2, por ejemplo? Aquí no está esa aceleración del centro de masa 2. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo calculo la posición de un punto? ¿Cómo calculo su velocidad? ¿Cómo calculo su aceleración? ¿No recuerdan? ¿Cómo calculo la posición de un punto? ¿Teníamos que hacer nuestra ecuación de lazo cerrado para ese punto? No ecuación de lazo cerrado. Ecuación de lazo cerrado es para resolver el mecanismo. Para el punto no necesito tanto. ¿Qué necesito para la posición de un punto? Para saber dónde está un punto, ¿qué necesito?
Pues solo basarse con distancias respecto a un origen puesto, ¿no? Para saber en qué parte de un plano puede estar. ¿Y a eso cómo le llamamos? Hacer el vector del origen al punto. El vector de posición, ¿verdad? Muy bien. El vector de posición que va desde el centro del sistema coordenado hasta el punto, ¿sale? Bueno, les decía, en realidad, una cosa es estudiar el cuerpo y otra cosa es estudiar el movimiento de todo. ¿Sí? Cuando yo hago diagramas de cuerpo libre, si se fijan, pues por ejemplo aquí todo está alrededor del centroide. Sí, gran cosa, ¿no? Pero cuando calculo movimientos, si ustedes recuerdan, cuando yo analizo un mecanismo, solo hay un sistema coordenado para todo el mecanismo. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Que tiene que haber un origen común para todo. ¿Sí? Sí, pues. Y que ese sistema coordenado tiene que estar de preferencia, si no es que obligatorio, en un punto fijo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en este sistema, el origen se encuentra aquí donde tengo la flechita. Ahí es el origen. Y yo necesito ubicar dónde están los puntos de interés. Si recuerdan, yo necesito para este método de Newton las ubicaciones de los centros de masa. Y para el método del trabajo virtual necesito la ubicación, además de la de los centros de masa, necesito la ubicación de todos los puntos donde se aplican las fuerzas. Si recuerdan eso, ¿verdad? Que el trabajo se calcula en el punto donde se aplica la fuerza. ¿Sí? ¿O no? ¿Hola? Sí, profe. Si voy muy rápido, también me lo tienen que indicar. ¿Sale? Ok. Pero si ustedes no me dicen nada, yo les sigo. Entonces, recuerdan, hay que calcular vectores de posición. Aquí hay algunas expresiones, digamos, como ejemplo. ¿Cómo voy a calcular la posición del centro de masa 2? Bueno, pues voy del origen a el centro de masa 2. A esta distancia le llamé el eje 2, ¿verdad? Sí, longitud del centro de masa 2. Y el vector es este. ¿Sí? La longitud por coseno de teta 2 en i más la longitud por seno de teta 2 en j. ¿Cómo ven? Está bien, ¿no? Sí. ¿Qué les parece su primer derivada y su segunda derivada? ¿También están bien? Digo, bien en el sentido de que saben qué se está haciendo. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, pues eso estuvo fácil, ¿no? Del origen al punto 2
puede notarse aquí el vector que se está formando. Ahora, ¿cómo le hacemos para el centro de masa del cuerpo 3? Bueno, pues yo voy de O2 a A y luego de A el cuerpo 3. ¿Sí? Aquí no se vayan a confundir mucho. En este diagrama, la longitud de O2 a A se llama A minúscula. Por eso aquí dice A minúscula coseno de teta 2. Y acá A minúscula seno de teta 2. ¿Sí? No vayan a pensar que aquí dice aceleración. Y luego del punto A voy al centro de masa del cuerpo 3. Por eso aquí el siguiente vector va con la longitud que hay de A al centro de masa 3. ¿Cómo ven? Todo bien. Todo bien, ¿verdad? Fíjense que los signos aquí son negativos porque el vector acá, pues de alguna manera está elaborado hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué? Porque así se quiso dibujar. Entonces, chequen ustedes las definiciones de los vectores, los diferentes parámetros que los conforman. Y bueno, entonces la posición del centro de masa 3 es ir de O2 a A y luego ir de A al centro de masa 3. Y eso me da este vector. Una vez que tengo este vector, lo derivo sucesivamente para encontrar la aceleración. Y si ustedes se fijan, aquí dice, ¿sabes qué? Esta componente de la aceleración es precisamente la aceleración del centro de masa 2 en X. Y esta componente es la aceleración del centro de masa 2 en Y. Lo mismo para el centro de masa 3. Pueden ver que la definición del centro de masa 4, según esta figura, es más fácil. Simplemente voy aquí D en I y C en J, donde seguramente C es una distancia constante, ¿verdad? Y lo mismo, calculo la aceleración del centro de masa 4, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, entonces, fíjense muy bien lo que hay que hacer aquí en este tipo de problemas. Yo tengo que resolver primero la cinemática para poder encontrar estas aceleraciones que necesito como datos y poder, una vez que las conozco, resolver para las fuerzas desconocidas. Entre las fuerzas desconocidas están las fuerzas internas y fuerzas externas que no conozco. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que esta es una máquina aplastalatas. ¿Sí tienen en su haber ese tipo de proyectos o no? Máquina aplastalatas, ¿no? ¿No les tocó? Bueno, aunque no les haya tocado, a lo mejor quieren hacer una. O quieren hacer una máquina que haga puré. O una máquina que haga la compactación del suelo. En fin. Ustedes de experimentos pueden determinar qué fuerza es necesaria para aplastar esa lata.
Sí, sí, alguna vez lo han hecho algo así, que digan, yo necesito tanta fuerza para hacer este trabajo. ¿No? ¿Nunca les ha tocado? O decir, para mi silla mecedora, yo necesito soportar el peso de una persona de tantos kilos. La idea es que ustedes saben qué fuerza es la que se le va a aplicar al objeto. ¿Sí? Alguien que vaya a hacer el mecanismo de agitar la lata de pintura, tiene que saber cuánto pesa esa lata de pintura y tiene que saber la inercia que tiene esa lata de pintura. ¿O no? ¿Cómo ven? Sí, profe. Entonces, la carga que tú deseas mover, sí la debes de conocer. En este caso, yo quiero hacer una máquina aplastadora de latas, pues voy a tener que determinar la fuerza necesaria a vencer para poder aplastar esa lata. Y entonces esta es una fuerza conocida. Lo que es desconocido para mí es qué torque debería tener el motor para que yo pueda vencer esa fuerza acá. ¿Sí? Es decir, aunque el torque del motor es una fuerza que yo le voy a meter con el motor, no conozco qué tamaño de motor necesito. ¿Me explico? Sí, queda claro. ¿Qué pasa si yo meto un motor que tenga menos capacidad de la necesaria? No podrá levantar la carga. Ajá. ¿Y en la vida real qué sucede cuando pasa eso? Se puede romper el motor, ¿no? O pues no funciona el mecanismo. Se puede romper el motor o bien puede, ¿saben? Puede quemarse. ¿Sí? Se empieza a calentar en cuanto se atora, se empieza a calentar y si no lo apagan a tiempo, se quema. Bien. Entonces, es necesario dimensionar el motor que yo voy a meter aquí. Ahora, ¿qué pasa si ustedes dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo no calculé el motor, pero le voy a meter un motor costosísimo y muy grande? ¿Qué es lo que pasa con su diseño cuando hacen ese tipo de cosas? Que en lugar de diseñarlo, le meten un motor muy grande y ya con eso no falla. ¿Es correcto? No, pues seguramente dejamos por ahí alguna fuerza al azar y nos va a dar problemas más adelante. Les puede dar problemas un exceso de fuerza, ¿no? También vamos a decir que no tienen problemas con la fuerza, que tienen un buen control de velocidad. ¿Qué va a pasar con el diseño cuando ustedes lo quieran vender? Si llegan ustedes con su diseño con un motor industrial que a lo mejor les costó, no sé, 10,000 pesos, y llega otra persona con un diseño que hace el mismo trabajo y le metió un motor más pequeño que solo le costó 500 pesos. ¿Qué pasa con su diseño contra el otro? Pues está menos accesible. Sí, es, digamos, menos optimizado, ¿verdad? Siempre va a haber un diseño mejor que otro. Ustedes mismos, cuando estén diseñando, si lo hacen a conciencia, podrán mejorar sus propios diseños conforme les vayan ajustando los parámetros. Pero lo que sí es que si nosotros sobredimensionamos, solamente estamos encareciendo el diseño. ¿Sale? Entonces, es importante dimensionar bien los motores, que no falte, pero también que no les sobre demasiado. Sí es bueno que les sobre algo de potencia por el aspecto de que hay fuerzas desconocidas que a veces no tomamos en cuenta, pero no deben dejarlo
tampoco tan dimensionado, ¿verdad? Tan sobredimensionado, perdón. Entonces, como les dije, en realidad primero se hace el análisis de posición, se calculan las cantidades en forma vectorial y de ahí sacamos nuestros parámetros, aceleración en X, aceleración en Y, etcétera, ¿sale? De cada punto del que yo necesite. Ahora, en el método de trabajo virtual, necesito las velocidades. ¿Alguien me puede decir de aquí de dónde podría sacar la velocidad? Pues de la primera derivada del vector de posición, ¿no? Así es. Recuerdan ustedes que aquí tengo un vector velocidad y que para el método de energías lo que yo necesito es su magnitud. Entonces hay que calcularle la magnitud al vector velocidad para poder utilizarla más adelante. ¿Sale? No se preocupen, esto se va a hacer numéricamente con la computadora, pero quien lo tiene que programar para tales fines son ustedes. Bien, entonces vamos a decir que ustedes ya hicieron el análisis cinemático del mecanismo y que ya resolvieron y tienen listo en algún programa de Scilab o de MATLAB o de lo que ustedes quieran. Ya tienen listas las expresiones para calcular la velocidad y la aceleración en cualquier posición del mecanismo. ¿Sí? Vamos a decir que ustedes ya tienen listo eso. Entonces, lo que falta es resolver este sistema de ecuaciones. Pero primero deben ustedes plantear el sistema. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es R12X? ¿Sí lo recuerdan este R12X aquí? ¿Quién es R12X? No, no lo hallan. No hay en R12X. Aquí. Sería el valor de R12 en X, pues, que sería de la posición 2 al centro de masa. Muy bien. Por eso les decía que esta nomenclatura es un poquito, pues, más difícil porque no está explícito lo de las distancias. Y si no está explícito en las distancias, ustedes no saben realmente si R12X es positivo o negativo. ¿Sí se fijaron en eso? ¿Que el vector estaba dibujado hacia atrás? ¿O no se fijaron? Déjenme regreso una vez más. ¿Se fijan que R12X está dibujado hacia atrás? Oh, sí, es cierto. Pero, ¿qué pasa aquí en el... Ay, perdón. Aquí en esta matriz, R12X está positivo. Por eso a mí no me gusta mucho esta notación, porque yo no puedo ver realmente los signos de las cosas aquí. ¿Sale? Aquí los signos que ustedes ven vienen de la sumatoria de momentos. ¿Sale? Este positivo o este negativo es por la forma en la que se dio la sumatoria de momentos. Sin embargo, la definición de R12X o la definición de R12Y puede tener a su vez signos positivos o negativos. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con estas expresiones que vienen en el libro. Hay que saberlos definir. Si no saben definir estos, cuidado. Pero bueno, sí se comprendió que yo tengo que hacer primero el análisis cinemático, resolver la cinemática, calcular los vectores en cinemática y tener una forma de calcular velocidades y aceleraciones ya con todo eso. Y hasta después de que tenga eso, yo voy a resolver para las fuerzas. ¿Sí? ¿Sí estamos bien todos en esa sintonía?
Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si mi problema fuera al revés? Si alguien me dijera, oye, problema de mecanismos en el examen final. El torque aplicado es de 1/4 de HP. ¿Cuál será la aceleración del mecanismo en la posición mostrada? ¿Sí me siguen? Sí. Ahí, ¿qué es lo que les estaría yo preguntando y qué sería realmente digamos, el dato? ¿Verdad? Se fijan que está al revés. Yo conozco el torque porque me lo está dando el profesor en el problema, pero lo que desconozco es la aceleración. ¿Sí recuerdan que en este problema de cinemática les dije que omega 2 y que alfa 2 eran datos? ¿Sí? ¿Sí recuerdan que les dije omega 2 y alfa 2 son datos? Pero ahora yo les estoy diciendo, este es el torque. Y ustedes me tienen que decir quién va a ser alfa 2 o quién va a ser omega 2. Entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? ¿Tendríamos que cambiar todo esto? ¿Qué piensan? Porque aquí, así como está, el torque es la incógnita. Y en el problema que yo les pusiera en el examen, les diría, el torque es de tanto, calcula la aceleración. ¿Tendrían que cambiar todo y volverlo a hacer? No podemos solo cambiar la ecuación del torque y luego reemplazarla en la última línea de la matriz. Tal vez, más o menos, ¿verdad? Si lo hacen a mano, en esta última línea, cambiaríamos el torque hacia acá, ¿verdad? Y a lo mejor tendríamos una ecuación menos o bien incógnitas, como ya dije. El profesor me está pidiendo alfa 2 dado un torque. ¿Qué pasa si yo digo, pues voy a proponer un valor de alfa? No sé, digo, por ejemplo, que alfa vale 1000. Recuerdan que alfa 2 antes era el dato. Entonces yo propongo alfa 2 como si fuera un dato. Y entonces resuelvo esta ecuación, o más bien este sistema de ecuaciones. Y al resolverlo me da un torque de 100. Pero el torque en el dato del profesor 250. Entonces, ¿qué harían ustedes? Si el dato decía que era de 250, pero al sustituir aquí 1000, me dio 100 acá. ¿Hacemos una proporción? Más o menos, ¿verdad? Cambiarían el valor de alfa 2. ¿Recuerdan que en estas ecuaciones todo depende de omega 2 y de alfa 2?
Sí, sí se fijan que aquí esto depende de omega 2, esto depende de alfa, todos estos obviamente, porque estos dependen de alfa 2. Y entonces volvería a calcular esto con ayuda de mi programa de computadora, claro está, no lo voy a hacer a mano 20 veces, ¿verdad? Pero de cierta forma, haciendo ajustes, ustedes pueden encontrar para el torque de 250 qué valor de alfa 2 era el que correspondía. No sé si se capta bien esa idea que les propongo. A mí se me trabó un poco durante la explicación cuando empezó a explicar cómo sustituir lo del torque. Entonces, si puede repetir la resumida. Ajá. Los demás, ¿qué tal? ¿Sí se escuchó bien? No, sí, de hecho se trabó pues sí, bastantito, como con minuto y medio mientras explicaba. Ajá. Bueno, a ver si esta vez sale bien. Les decía, si yo les digo, ¿sabes qué? Voy a tener un torque de 250 watts, por ejemplo, ¿no? Y todo esto de acá es desconocido. En particular, alfa 2 es desconocido. Yo no sé cómo se va a acelerar este eslabón con este torque. ¿Sí se escuchó bien? Sí, ahorita sí. Muy bien. Entonces, para no modificar esto, lo que yo puedo hacer es proponer un valor de alfa 2. Por ejemplo, alguien dice, pues yo voy a proponer un valor de alfa 2 de 1000. Por poner un número, ¿sale? Propongo un valor de alfa 2 de 1000. ¿Vamos bien? Sí. Con ese valor de alfa 2, calculo todo esto. ¿Correcto? Sí. Y con todo esto, calculo esto. ¿Estamos? Sí, profe. Y luego, ya teniendo todo eso, resuelvo este sistema. Y al resolver el sistema, resulta que el torque me dio de menos 100. ¿Qué tendría que hacer entonces? No me dio 250, me dio menos 100. ¿Qué tendría que hacer? Proponer otro alfa. Y en base a lo que hay aquí, ¿cómo lo propondrías? Con una proporción. O sea, ¿qué valor propondrían? Que alfa sea menos 10 veces el valor del torque. ¿Le ponemos menos 10,000? ¿O no. cómo? El valor del torque sería menos 10 veces el valor del torque. el valor del torque dado de 250 watts. Sí, de menos 2000. O más 10. A ver, vuelvo a repetir. Vuelvo por la forma en la que ustedes me dicen las cosas, yo tomé dijeron 10 veces el valor del torque, y pues el valor del torque era ¿verdad? Bueno,
Ahora tomamos el de menos 2500. Y vuelvo a resolver este sistema. ¿Sí me están escuchando? Sí, solo que por un Sí. momento también se volvió a trabar. Pero ¿sí se ha entendido o tengo que volver a explicar? No, sí, lo último sí se entendió bien. Entonces, con este menos 2500, a lo mejor me da 270. ¿Qué harían ahora? Hola, hola. ¿No se escuchó? No, sí escucha, solo que también estoy pensando. No tiene que ser exacto, ¿eh? Ahora con este valor de menos 2500 para alfa 2 me dio 270. ¿Qué necesitaríamos hacer? No sé, se me ocurre volver a hacer la proporción de 270, pero hay que restarle la diferencia a 2500. Más o menos, ¿verdad? Pero más o menos ya se agarró la idea de cómo podemos resolver sin modificar esto cuando el torque es el dato, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, entonces les repito, aquí lo importante es que ya tengamos todo lo de cinemática listo para resolver en cualquier posición o con cualquier dato, ¿sale? Entonces, es indispensable que estas ecuaciones ya las tengan ustedes de alguna manera implementadas en alguna hoja de cálculo o en algún programa para poderlas calcular el número de veces que sea necesario, porque si se fijaron, yo tuve que cambiar el valor de alfa 2 hasta que el ajuste me dio correcto, ¿sale? Ahora, ¿qué relación hay entre omega 2 y alfa 2? ¿Qué relación hay entre omega 2 y alfa 2? O entre omega 3 y alfa 3. Que alfa es la derivada de omega. Ajá. Entonces, de cierta manera, recuerden ustedes que alfa y omega no son, digamos, variables independientes entre sí, ¿verdad? Sino que una depende de la otra, ¿verdad? Si yo tengo mayor aceleración, pues va a haber cambios de velocidad más rápidos y viceversa. En este caso estamos analizando nada más una posición puntual, pero ustedes tienen que tener en cuenta que tal vez en algún momento ustedes tengan que analizar un mecanismo de manera, digamos, dinámica. Sí. Manera cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta que llega, o se supone que debe llegar, a una velocidad de la cual ya no se mueve, que le llamamos pues velocidad promedio, ¿verdad? Entonces, Disculpe, profe, se le trabó de eso nuevo para que tengan en cuenta. que dijo velocidad dinámica. Ajá, muy bien. Les decía, la aceleración cambia la velocidad y los mecanismos arrancan y empiezan a moverse lento, cada vez más rápido, hasta que alcanzan una velocidad promedio
en donde la aceleración ya no es efectiva, ¿sí? Ya digamos que la energía que está entrando es la misma energía que se está disipando, ya no hay aceleración porque ya se estabilizó el sistema. Eso lo verán en muchos motores o en mecanismos que llega a un punto en el que ya no aceleran, ya se quedan a esa velocidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, nada más aquí hay que tener en cuenta, si yo le meto un torque excesivamente grande, pues claro que va a acelerar muchísimo. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo numérico. ¿Qué tendríamos que hacer con este ejemplo nosotros? Bueno, noten ustedes que el ejemplo está hecho para esta unidad del libro. En esta unidad del libro, lo que a nosotros nos interesa es calcular las fuerzas. ¿Sí estamos bien con eso? Sí. Como nos interesa calcular las fuerzas, ustedes se darán cuenta de que aquí ya vienen de datos todas las velocidades de los eslabones y todas las aceleraciones. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ya vienen todas las velocidades y vienen todas las aceleraciones. Sí. En el problema de ustedes, de su proyecto, ¿ya tienen las velocidades y las aceleraciones? No completo, todavía no. Todavía no, ¿verdad? Ya tienen las ubicaciones de los centros de masa, porque no siempre el centro de masa está a la mitad. A veces el centro de masa está un poquito más hacia un lado cargado, ¿verdad? Hay que tener ya las ubicaciones de centros de masa, hay que tener los pesos o las masas de cada objeto y hay que tener cuantificados sus momentos de inercia. Si se fijan, aquí también ya viene de dato el momento de inercia. Básicamente ya vienen todos los datos. Ya están todos los datos necesarios para simplemente usar esta ecuación. ¿Sale? Pero ustedes deberían de verificar que pueden o que saben cómo se obtiene todo esto. ¿Sí? Aquí los datos ya vienen plasmados, pero ustedes deben de preguntarse, si el problema no me diera esos datos, ¿podría yo calcularlos? Por ejemplo, ¿podrían ustedes calcular el eslabón O2A, que mide 3 pulgadas? Sí, eso sí. ¿Cómo lo harían? Pues de hecho ya tenemos las medidas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la síntesis ya tuvimos que haber encontrado las medidas exactas de, digamos, ese eslabón. Ah, muy bien, ya deberían tener las medidas de los eslabones porque ya hicieron la síntesis, ¿verdad? Muy bien. Y si no, pues agarran la barra y usan su cinta métrica. Ahora, el ángulo de 45 grados, obvio, ustedes lo conocen porque ustedes lo quieren analizar a ese ángulo, ¿verdad? Perdonen. Igual, tendríamos nosotros el resto de las medidas, como les decía, las medidas sí las puedo conocer todas. Puedo conocer los pesos o las masas, como quieran ustedes verlo, y los momentos de inercia de las barras también debería saber obtenerlos. Recuerden, estos momentos todos los estoy calculando a partir del centroide, ¿sale? Momentos centroidales. ¿Hasta ahí alguna duda? Me parece que no, profe. Bueno, ahora, en cuanto a lo que sería el movimiento, en este caso,
Y como he estado abordando este problema, ustedes deben de notar que para mí el movimiento de la barra O2A es el movimiento que yo controlo. Por lo tanto, para mí omega 2 será una variable conocida y alfa 2 también será una variable conocida. Por ejemplo, aquí, ¿qué significa que alfa 2 sea 0? Que rota con velocidad constante. Así es. Como yo le pongo el motor, yo elijo que ese motor se mueva a velocidad constante. Omega 2 y alfa 2 son mis variables de entrada. En un caso real, omega 3 y alfa 3 serían determinados por mí a partir de estas ecuaciones. Y también las aceleraciones de los centros de masa deberían ser determinadas por mí a partir de estas ecuaciones. ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, No se le escucha, profe. también hay parecidas. Díganme. Que no se le escucha, profe. De hecho dijo entonces y se dejó de escuchar. Les decía que al tener el sistema de ecuaciones aquí solo con fuerzas, este sistema es un sistema de tipo lineal. Y es fácil de resolver en la computadora. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, ya se escucha bien. Bueno, entonces aquí yo tengo unos diagramas de cuerpo libre un poco más a como a mí me gusta hacerlos. Sí, pueden notar, por ejemplo, que yo aquí fuerza 32X en horizontal, fuerza 32Y en vertical, y la distancia la tomo simplemente como una distancia no dirigida, no es un... Y yo puedo calcular los momentos alrededor de O2, el centro de masa 2, ¿sale? Porque O2 es acá. Alrededor del centro de masa 2, ¿cómo es el momento que ocasiona F32X y cómo es el momento que ocasiona F32Y? ¿No? ¿Cómo es el momento que ocasiona F32X? ¿Y cómo es el momento que ocasiona F32Y alrededor de este centro de masa? Les digo cómo, no les estoy preguntando cuánto. Es en sentido horario y el de 32Y es en sentido antihorario. Muy bien. Entonces, eso significaría que uno sería positivo para mí y el otro negativo. Depende de mi convención de signos. ¿Sí? Bueno.
aquí tengo también la fuerza del peso, tengo el torque externo, ¿sí? A lo mejor este diagrama de cuerpo libre no les gusta a ustedes mucho, pueden hacer el suyo propio. Tengo la barra, sé que aquí había un apoyo, en el punto O2 había un apoyo y por eso pongo una fuerza que ustedes a lo mejor le llaman R1X o le llaman R1Y o como yo le pueden llamar F12X y F12Y. Saben que acá había otro eslabón, ¿verdad? Y al quitar el eslabón pongo fuerzas de ese eslabón, que son estas F32X y F32Y. Saben que tenemos la fuerza del peso y saben que tenemos el torque externo. ¿Sí? Y ese es el diagrama que ven ustedes aquí a la izquierda. Su ecuación está aquí arriba. Entonces, ¿creen que pueden realizar sus diagramas de cuerpo libre propios y hacer las sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos? Para que generen este sistema de ecuaciones, pero bueno, el suyo, más bien el de ustedes, en base a lo que obtengan aquí. ¿Sí? ¿Cómo ven? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? ¿Me escucharon? Sí, se escucha ya. Ajá. Bueno, entonces les decía, ustedes para mañana hagan sus diagramas de cuerpo libre y calculen sus ecuaciones de la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y de suma de momentos. En estas diapositivas solo está la suma de momentos, no está la suma de fuerzas. ¿Sale? Hagan eso y generen un sistema de ecuaciones de esta manera. ¿Sale? Porque es el que vamos a programar. En sí, aquí pueden ver un ejemplo. Este ejemplo es para mí, ¿verdad? Es decir, este ejemplo va con esto. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, la ecuación en X para esta barra de arriba? ¿Cuál sería la ecuación de fuerzas en X? Para esta, rápidamente. F32X más F12X es igual a 0. No, no es igual a 0. Eso era en estática. Antes a masa por aceleración. A ver, pero ¿cuál masa? ¿No sería M2G? No, M2G es una fuerza que se llama peso. ¿Sí sabían que la G significa gravedad? ¿Sale? Sí. M2 por gravedad es peso, no. Dijeron igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa? ¿La masa de quién? ¿Hola? ¿No es la masa de ese eslabón, el eslabón 2? Ah, entonces, ¿la masa de quién? Del eslabón 2.
la masa 2, ¿verdad? Ujú. Y están haciendo sumatoria de fuerzas en X. Es igual a masa 2 por ¿cuál aceleración? A omega 2. No, omega 2 es aceleración angular y tú estás haciendo suma de fuerzas. Sí, repasen eso mientras lo hacen. Es igual a masa 2 por aceleración 2 en X. Sí, si yo hago suma de fuerzas en X, es la aceleración en X. Si hago suma de fuerzas en Y, es la aceleración en Y. Si hago suma de momentos, es el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Sale? Repásenlo y que no se les olvide. Profe, yo tengo una duda, pero respecto a la tarea 3. Profe. Sí. Dice que hagamos un ejemplo de un sistema con lo del método newtoniano, pero el sistema puede ser cualquiera, por ejemplo, un masa resorte o poleas. Aquí ustedes pueden ver respecto a qué, perdón. No te entendí, respecto a qué. Creo que no se le escucha. No, este es el que ¿sí? Se traba un poco, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Yo se le escuché bien, profe, pero se trabó un poco. Ajá. Sí, el que deben resolver es el del ejemplo, Obviamente tienen que aprender con el del ejemplo y ya después resuelven el que ustedes necesiten resolver. ¿Sí? Van a hacer esto, no sé si se comprende bien, pero estos diagramas feos de aquí son de estos eslabones. ¿Sí queda claro? Sigo con el mismo ejemplo. Profe, para la tarea 3, tendría que ser un ejemplo parecido a esto. ¿Qué dice la tarea 3? Que realicemos la resolución de un sistema por método newtoniano para un sistema sencillo. Entonces el sistema puede ser cualquiera. No. Es que ustedes ya se están yendo un poquito a otro lado. Yo les estoy encargando esto para mañana porque necesito esto para poder continuar. Ustedes tienen aparte sus tareas y en otra tarea dice
presente un ejemplo sencillo donde se muestra cómo se resuelve algo con el método energético. Bueno, pues buscan igual algún ejemplo que sea resuelto con métodos energéticos, ¿sí? Pero eso es de la tarea de esta manera, ¿sí? Bueno, ahí disculpen, ya me excedí un poco, bastante, por culpa de esto de que se traba, se me fue el tiempo. Ya aquí lo damos por terminado y se quedan pues nada más los que quieran algún tipo de consulta. Sí, grupo. Sí, como les decía, de las tareas es que presenten los cuales, ¿sale? No se vale repetir. Muy hola, hola. Esto que ¿No nos me dijo van a decir ahorita nada? se le escuchó muy trabado. Lo que les dije de qué o cómo. Bueno, sí, como este último minuto y medio también no se le entendió, profe. En este último minuto casi ni hablé. No, entonces parecía que estaba hablando. No, les pregunté qué era lo que me querían preguntar. De lo de nuestro proyecto, que si podría checarlo con nuestro equipo. Claro, ¿cómo le hacemos? ¿Le parece si le comparto pantalla? Creo que no vas a poder compartir pantalla por las cuestiones de cómo configuré la sesión. Pero puedes, ¿Y si hace puedes otra mandar por aquí. ¿Quieren hacer otra sesión? Sí, como unos 10 minutitos donde nos resuelve un par de dudas rapidísimo. Ajá. ¿Los demás alumnos también quieren resolver de sus proyectos o son todos del mismo equipo? No, profe, yo soy de otro equipo y también me gustaría pues mencionarle algunas dudas que tengo. Ajá. Bueno, aquí el detalle es que si hacen otra sesión, pues me tengo que desconectar de esta para conectarme a la otra. ¿Sale? Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para esto? ¿Me mandan ustedes las invitaciones a sus respectivas sesiones? Sí, podríamos mandarle una invitación a una sesión que hagamos. Bueno, entonces, todos saben hacer invitación de sesión, ¿verdad? Crear una nueva sesión. Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces me desconecto y voy a estar al pendiente de sus invitaciones en el correo. Ahorita se la envía a mi equipo. Ajá. Bueno, pues entonces me desconecto de aquí.